Y bueno, desde hace 11 años estoy en la dirección y la verdad que cuando empezamos el grupo de trabajo yo tenía la suerte de que quedara gente que ya venía trabajando como regentes, el caso de María Celia Ackerman y otra gente que se iba incorporando nueva, con lo cual hicimos un lindo grupo de trabajo y el proyecto era hacer crecer al Instituto 15 abierto a la comunidad. La dirección es un ámbito de análisis, de debate, de miradas que convergen, que difieren de cómo llevar adelante una institución educativa. Con las cosas que se lidian son muchas, las que tienen que ver propiamente con lo académico, con lo organizacional, con las problemáticas que presentan los alumnos, con el encontrarse con alumnos diferentes año a año, con características diferentes, con las imposiciones también de los niveles centrales de la enseñanza, con las cuestiones que nos marcan desde la política educativa. Quizás diríamos uno de los obstáculos más grandes para crecer y dar un buen servicio institucional es la falta de presupuesto y de autonomía en la toma de decisiones. Yo viví esa época de perder nuestro magisterio del 15, fue doloroso. 2 magisterios a 5 cuadras en una misma localidad, la provincia dijo basta. Cuando se transfirieron los institutos de la nación a la provincia, ya se previó que alguno de los 2 iba a desaparecer. Este era más numeroso, pero allá el mandato fundacional es escuela normal. Siempre tenemos que depender de lo que aprueben la Dirección de Educación Superior. Para decir, bueno, abro una carrera, a veces hay que cerrar otra, a veces hay que tener una carrera que uno tampoco eligió mucho. Y estas son cosas que hay que ir peleando y digo peleando porque es realmente así, ¿no? Uno discute con sus jefes respecto a que quieren imponerles cosas que a veces es imposible de realizar. Cuando llegué al cargo directivo me sentí un poco sola, con esa soledad que dan los cargos. Como directora del instituto en el 2000 y en el 2001, por eso a veces la entiendo a María Isabel cuando se queja de muchas cosas, yo lo experimenté y así como tuve todo el apoyo para abrir el profesorado de geografía, después hubo una serie de desajustes y reveses políticos que no condecían con nuestra propuesta institucional o con mi forma de trabajo y me terminé alejando del cargo. Cada año hay que defender cada carrera, justificando que hay alumnos para estudiar, que hay profes para trabajar y también conseguir dinero muchas veces de la cooperadora o de donde sea para poder arreglar baños, pintar. No hay realmente presupuesto en la provincia de Buenos Aires que se destine tan fácilmente al nivel superior porque no es un nivel obligatorio. Todos queríamos crecer, era la época de los circuitos E y entonces todos necesitábamos acreditar y se llegó a roces tal vez con instituciones de la misma zona. De todas maneras, bueno, después de aquellos circuitos E, nosotros logramos una apertura, eso se le debe a María Isabel, de las carreras técnicas, porque como ella estaba en la tecnología en psicopedagogía, le supo dar una impronta, tuvo una visión para ese lado que yo, que estaba muy arraigada a la parte docente, tal vez no la veía venir. Y hoy, después de 10, 12 años, te digo, sí, estuvo bien porque se creció por otro lado, con una gran variedad de oferta y con un alcance regional muy importante. Y un estilo de conducción abierto, es decir, la burocracia educativa en líneas generales tiende a meterte en el aula y cuanto menos hagas, menos complicación vas a tener. Yo en el instituto vi una postura contraria, decir, bueno, ¿vamos a tal lado? Sí, dale, vamos. O sea, después vamos completando toda la papelería y la burocracia y todo aquello que el ambiente dice para cubrirte o porque son los requisitos necesarios que la educación te pide. Hay roles diferenciados, hay 2 regentes, una regente de carreras pedagógicas y una regente de carreras técnicas, tenemos las jefas de área. Todo eso significa armar un equipo
Ser jefe de área es coordinar las actividades del profesorado de matemática entre alumnos, docentes, de acuerdo a los proyectos institucionales que surjan del PEI y que debemos llevar a cabo durante cada ciclo lectivo. Coordinar actividades que tengan que ver con lo académico, con la investigación, ¿no? Y con las actividades de extensión, que son los tres ejes alrededor de los cuales armamos la formación docente, ¿no? Hay ámbitos que son absolutamente burocráticos, como el trabajo que tiene que hacer la secretaria. La secretaria cumple una función donde nadie la recuerda hasta el momento que tiene una dificultad con su sueldo, por ejemplo. Es una apuesta, es un desafío permanente día a día y tratar de ir creciendo en todos los sentidos, justamente para poder brindar o para poder responder a esas demandas de nuestra comunidad. El cargo jerárquico es un cargo desgastante, donde uno necesita volver a las fuentes, volver a la relación más humana con el alumno, donde se percibe el verdadero sentido de la educación. La educación pública, así como todo el sistema de lo público y como el Estado mismo, entra en crisis en las últimas décadas. Esto es un proceso que se inicia con la dictadura militar en 1976, en donde se plantea este proyecto neoliberal que se va a profundizar, las medidas que se van a tomar en este sentido se van a profundizar en la década del 90, pero la dictadura va a dejar sentadas las bases. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. A los docentes les cabe un rol fundamental como trabajadores de la educación en afrontar toda esta situación. Sobre todo porque en los peores momentos de lo que se ha llamado el proyecto neoliberal, o siempre me gusta decirlo, lo que como dice Mario Weinfeld, la traición neoliberal del peronismo, que son los 10 años de Menemato, con Duhalde, etcétera, etcétera, significaron un corte brutal para el trabajo no solo de los docentes, sino la ampliación de ese trabajo específico que supone enseñar genéricamente. Los docentes tuvieron que afrontarlo como última barrera de la pobreza a la marginalidad. Respecto a la educación, una de las primeras leyes que se sancionan en la década del 90 es en 1991 la ley de transferencia. Esta ley de transferencia establece el traspaso de las instituciones educativas de origen nacional a cada una de las provincias. Estas escuelas fueron transferidas sin los fondos necesarios, por lo tanto las provincias de un momento a otro tuvieron que hacerse cargo de sostener la educación, pero además de sostener la educación, de implementar la reforma educativa de los 90, que fue con la Ley Federal de Educación sancionada en 1993, que implicó una reestructuración íntegra del sistema educativo, un cambio de estructura. Por ende, la crisis económica de las provincias sí comenzó a acentuarse. En una perspectiva histórica, la transferencia de los servicios educativos a las provincias en el 94 y después lo que supuso la transformación educativa de Duhalde y Gianettasio generaron un deterioro muy grande en el sistema.
A partir de la Ley de Educación Superior, que fue sancionada en 1995, las universidades dicen que esta ley les coartó muchísimo la autonomía. Si nosotros lo comparamos con los terciarios, no es tan así. Sí, sabemos que las universidades tienen su propio presupuesto, manejan su dinero, orientan sus políticas de acuerdo a lo que consideran lo mejor. En cambio, los institutos son manejados por una autoridad central que toma decisiones la mayoría de las veces arbitrarias. Esa estructura de gobierno desde la dirección de escuelas sobre los institutos terciarios, y entiendo que es lo mismo en el resto de las provincias, hace que sí, que la estructura de gobierno de los institutos sea parecida a la de una escuela secundaria, ¿no? Donde lo único que se hace es bajar línea y esperar que se obedezca, ¿no? Otra cosa que se le critica tremendamente a esta Ley de Educación Superior es que no nos denomina como institutos terciarios, ni siquiera como institutos de formación docente, sino que nos denomina como institutos no universitarios. Yo digo que nada se define por el no, ¿sí? Cuando yo pregunto, definime una mesa, nadie va a decir no es una silla. Cuando vemos las instituciones universitarias forman docentes también, pero responsables, críticos, que preservan la cultura, que colaboran con la difusión del conocimiento, etcétera, etcétera. En cambio, los docentes de terciario son docentes solos. Entonces yo les digo a los chicos, ustedes ni preservan la cultura, ni estudian, sí, siempre los hacemos así en tono de chiste, pero en realidad es un gran desprestigio, ¿sí?, de la formación terciaria. Quisiéramos tener más autonomía para pensar nuestros propios proyectos, no pensarlos, ya los pensamos, para poder llevarlos adelante como tienen las universidades. Las universidades tienen un gobierno tripartito, esa fue la característica de las universidades nacionales en la Argentina, que de hecho se consideró señera en esto, en este tipo de gestión, donde aparte deciden su propio presupuesto y tanto alumnos como docentes, el mismo rector o decano es votado, es decir, tiene un gobierno totalmente distinto. Para nosotros eso no es posible. Si bien la ley dice que va a intentar progresivamente incrementar la autonomía de las instituciones no universitarias, esa autonomía no la tenemos en los planes de estudios, no la tenemos en la definición de la carga horaria. Sí, por suerte en los últimos tiempos una cosa que sí se ha logrado son que los concursos de oposición y antecedentes para la cobertura de cátedras, eso sí es algo muy importante porque anteriormente eran definidos por un listado común en Secretaría de Inspección como para ingresar al resto del sistema. Hace unos cuantos años atrás se abrió la posibilidad de contar con los consejos académicos institucionales, que en principio aparecieron como una especie de adorno de la institución, como un órgano asesor, pero sin atribuciones. Pero con el tiempo logramos que fueran ganando espacio, fueran ganando atribuciones. Cuesta mucho hacerlo funcionar por un problema de tiempo, de disponibilidad de horas, pero creo que particularmente acá el Consejo Académico discutió, debatió y modificó muchas cosas que tenían que ver con las carreras, que tenían que ver con la situación de los alumnos, que tenían que ver con cambios reglamentarios que pegaban muy fuerte en las carreras, en la forma de cursar. Fui parte del Consejo Académico Institucional el año pasado, en la gestión 2011, cuando se le dio participación a los alumnos dentro del Consejo. La principal demanda que tenemos los estudiantes es mayor participación dentro del Consejo, mayor participación estudiantil y mayores reuniones para discutir cada vez más y para poder sacar ideas concretas respecto a determinada problemática que se vive en el instituto. Con respecto a la pregunta que me hace, si recuerdo algunas de las cosas que se han discutido en el Consejo, sí, se han discutido los llamados, se han discutido las resoluciones que vienen directamente desde provincia, la resolución 4043, la resolución 4044, las determinadas modificaciones que se pueden hacer, la condición de alumno libre o de alumno regular al momento de que un alumno que estudia y trabaja pueda tener una carrera y hacerla en tiempo y forma. Esto es fundamental para poder de alguna manera representar todos los derechos y los intereses que tienen los estudiantes y también en parte los profesores que forman parte del CAI, ¿no? Este es un instituto que tiene un centro de estudiantes, es un instituto que tiene un consejo académico, que son ámbitos de participación, ámbitos de discusión, ámbitos sumamente enriquecedores para este instituto.
se discute mucho, es como la modalidad del instituto, y eso la tenía antes de mí. Los profesores, cuando yo era profesora solamente pasábamos asambleas rápidamente cuando teníamos que discutir algo, y eso se extraña un poco. Pero hay otros institutos donde no tienen centro de estudiante, donde no tienen un consejo académico, entonces nada se discute, es una organización totalmente verticalista, donde lo que decide el director se cumple, donde todos cumplen. Me parece que se ganó mucho terreno en una cuestión que considero crucial, que es la participación. Si queremos lograr autonomía y queremos transformar esto, no solo en una fábrica dirigida por una botonera desde La Plata que fabrica repetidores de manuales, sino un profesorado donde se forman docentes, como siempre se dice, ¿no? Docentes críticos, pero en realidad no han hecho mucho para formar docentes críticos, ¿no? Docentes con pensamiento propio, con capacidad de reflexión, de elaboración. Nunca fuimos un instituto que pidió permiso ni se sometió a las cosas simplemente porque alguien lo dijera. Y creo que eso está bien, porque la única manera de generar personas que piensen es siendo un instituto que piensa. Y creo que el 15, con toda su gente adentro, piensa mucho. De hecho, nunca me voy a olvidar cuando Tedesco me dijo: vos sos del 15, el instituto que me interpeló. Y yo creo que si a un instituto le interpeló a una persona que fue ministro porque se había hecho un gran gasto de dinero para una investigación solamente para decir que los que no aprendían eran porque eran pobres, y entonces el 15 fue el único instituto en Campana que se plantó y dijo: no, venga señor Tedesco a dar explicaciones, y las tuvo que dar. Creo que eso es una marca registrada y que debe conservarse. Eso es parte de lo que queremos nosotros de nuestros estudiantes, que también son así, digamos, también plantean las cosas, no se callan, participan, y a mí me parece fantástico, porque la vida misma es eso. Estamos cursando con el plan de estudios viejo cuando en la secundaria se está implementando el nuevo. Quizás habría que hacer un poco de reformas en lo que es la carrera de geografía, porque tenemos muy pocas materias que se relacionan con eso, y quizás necesitaríamos más horas cátedras para poder aprender más y llegar más preparados hacia el final de la carrera. El plan tiene dificultades en cuanto a la distribución temática, es decir, que las materias troncales de la carrera están en los años más altos. Por ejemplo, geografía política, geografía ambiental, geografía americana, geografía argentina, geografía mundial y geografía económica son materias que están en los años altos. En tercer año se anotan en el estado de emergencia y empiezan a trabajar y no tienen ningún tipo de fundamentación. Es decir, la fundamentación académica o teórica no la tienen porque las materias no están. Entonces por ahí, si esas materias podrían ser reformuladas en años anteriores, sería un poco más simple. Estoy de acuerdo que necesitamos, ¿cierto?, la parte pedagógica, ¿cierto?, y la didáctica, pero creo que se está haciendo poco hincapié en lo que es verdaderamente la carrera nuestra de historia, en lo que es contenidos, historia antigua, prehistoria, casi que ni se lo toca. Y todo eso creo que fue reduciendo el horizonte de conocimiento, el horizonte de comprensión de diferentes culturas, de diferentes sociedades. Digamos, la mirada me parece que queda restringida a la sociedad burguesa capitalista y no hay suficiente formación respecto a otras sociedades, ¿no? Me parece a mí que a la carrera de geografía le faltan más materias de geografía específicas. Por ejemplo, no existe una climatología, no existe una cartografía, no existe una geomorfología, no existe por ahí, existen las ambientales que cubrirían los idiomas, no existe hidrografía, o sea, que son materias específicas que la formación académica de la UBA las tiene. Yo actualmente estoy cursando lo que es el plan viejo de la carrera de psicopedagogía. En la actualidad se hizo una reforma de este plan que tiene un enfoque diferente en cuanto a lo que son las nuevas políticas de inclusión educativa, principalmente para chicos con diversidad de capacidades, ¿no? Ahora con este cambio de plan, las chicas que ya inician la carrera están insertas en el campo laboral, ya tienen más cargas horarias en lo que son las prácticas, que quizás tenés que esperar hasta cuartos del plan viejo,
para insertarte en el campo de lo que es el trabajo de prevención, de tratamiento, y quizás que ellas ya en primer año van a tener esa posibilidad de hacerlo. Ahora se viene un cambio muy importante, uno está a la expectativa. Con respecto a la educación pública, uno puede contemplar un determinado interés en poder llegar a cambiar las reformas neoliberales de los 90, gracias a los nuevos planes, a la incorporación de la nueva escuela secundaria, pero también tiene que ver, y tenemos que criticar la constante burocratización de esto, que se termina pesando en que la reforma de las escuelas secundarias nuevas está en los institutos secundarios, en las escuelas medias, pero no están los profesorados. Entonces hasta ahora estamos en la expectativa y todo es una gran especulación para saber qué es lo que le va a pasar al estudiante de historia, al estudiante de geografía o al estudiante de cualquier profesorado. Y en realidad deberían preguntar porque los que estamos trabajando en esto somos los que sabemos en definitiva qué es lo que necesitan. Además, mucho más si somos profesores que trabajamos en terciario y en escuela media. Con lo cual creo que una consulta a la gente que trabaja en los institutos terciarios creo que sería adecuada. Mira, tengo una pésima experiencia con esa reforma de mediados de los 90, porque cuando esa reforma se hizo, también hubo una innumerable cantidad de consultas, reuniones hechas a los docentes, pedidos de propuestas curriculares, hicimos infinidad de propuestas que obviamente no tenían nada que ver con lo que salió. Siempre hemos puesto en discusión la modificación de los planes, aún en los primeros momentos del menemato y de dualdismo y otros personajes en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que nunca nos han dado bola. Lo peor de todo era que después que habían impuesto el plan de carrera, para monitorear cómo iba funcionando, nos pedían todavía participación y nos preguntaban qué debían corregir para mejorar. Y la única respuesta que le enviábamos era que consultaran los papeles que ya les habíamos mandado y que ahí estaban las respuestas de lo que necesitaban saber, digamos, ¿no? Comparando dos situaciones históricas, la reforma de los años 90 y esta oportunidad que se empieza a abrir, sobre la que solo puedo especular hipotéticamente. Creo que hay una situación muy diferente, ¿sí? Creo que el contexto político, pero también el grado de concientización que nosotros los docentes como actores concretos de este proceso tenemos es muy distinta. No creo que perdamos la oportunidad de manifestar nuestro beneplácito por la oportunidad, pero también, sin duda, las correcciones que es imprescindible tener en cuenta y poner en la agenda de trabajo de esta modificación de los planes de estudio. Digamos, como ocurrió aquella vez, ¿no? Es decir, se largó la reforma en la escuela media y al mismo tiempo en el profesorado. Entonces, cuando había que dar en la escuela media, los profesores estaban preparados para otra cosa. Y ahora está ocurriendo peor, porque ya hicieron la modificación en la escuela media y en los profesorados todavía no. O sea que supuestamente los docentes actualmente se están preparando para una educación con EGB y todo lo demás que tenía la reforma anterior. Sumamos incoherencia, sumamos inconsistencia. No hay que perder la oportunidad. Yo creo que la peor batalla es la que ni siquiera se da. Y esta discusión nosotros tenemos que plantearla. Debemos poner nuestros argumentos en la mesa de quienes tomen decisiones, que si lo hacen están legítimamente representados y nosotros aceptamos eso. Pero también nuestra voz, la voz más concreta de los profesores que diseñamos los planes de estudio a nivel aula, creo que es pertinente que nuestra voz forme parte de esa discusión. Y con respecto a la consulta, sí, siempre hay convocatorias, ¿no? Y en este momento, hace unos días atrás, nos enviaron una más, ¿sí? Llegó el domingo y el viernes hay que presentarlo, reunir docentes, discutir, hemos tenido que suspender clases, levantar horas para poder armar algo apurado, sin suficiente reflexión, solo cargado de toda la bronca que venimos acumulando, de estas falencias que sabemos que están y no tenemos la manera de resolver, sobre las cuales hemos reclamado insistentemente. Y aparecen las preguntas como si nadie supiera nada, ¿no? Es decir, como, bueno, arrancamos de nuevo. Y nosotros no arrancamos de nuevo, los que estamos acá hace más de 10 años que estamos reclamando cosas. Más, estoy
estoy perdidísimo, hace ya casi 20 años que se hizo esa reforma. Esto genera una situación difícil, que es que los profesores deben ser reasignados. Por suerte que se generaron desde la Dirección General de Escuelas, con el apoyo de los gremios, normativas específicas que nos permiten decirle al profesor: no te quedás sin trabajo, por tu título y por lo que dictás podés venir acá. Y esto me parece, porque esto siempre fue un logro estatutario de los titulares, y las titularizaciones hoy por hoy todavía no existen, hace mucho tiempo. El año 1992 fue la última titularización masiva que hubo en el nivel superior. Luego de ello todos seguimos siendo provisionales. También los alumnos, ¿no?, que se le cambia el plan, y ahora estoy teniendo entrevistas de: por favor, ¿cómo hago con esto?, que me cierra la carrera. Nosotros igual siempre tratamos de la mejor solución, buscar, encontrar. Hubo inicialmente una propuesta del Ministerio, desde el Ministerio nos mandaron, digamos, un prediseño que nosotros empezamos a mirar, a pensar, a analizar, y enviamos nuestras respuestas. Nos llamaron para que nosotros aportáramos nuestras visiones, diéramos nuestras ideas. Participamos en yo por lo menos participé en 2 encuentros, hicimos nuestros aportes. Pero después es como que, digamos, yo me sentí como que, bueno, sí, te llamamos a participar, no digas después que no te llamamos. Manifestamos nuestra opinión sobre la estructura del nuevo plan. Sabemos que estos espacios de debate tienen sus limitaciones y sus dificultades para viabilizar estas diversas posiciones, ¿no? De todos modos, nosotros coincidimos, los profesores, al menos los que concurrimos, en que muchas cuestiones que planteamos no fueron, consideradas en términos de la versión final de este plan, ¿no? Pero todo eso que nosotros aportamos, cuando ya estuvo el cambio establecido, no apareció. O en otros casos, tal vez se copió textual de lo que algunos habían aportado, no hubo una reelaboración. Viendo el plan definitivo, encuentro que en muchos casos se hizo copy-paste directo de muchos de los contenidos mínimos, de objetivos que yo había propuesto en un plan alternativo que había creado, desarrollado, y que después compartí con muchos compañeros, y que lo corregimos, lo pensamos, y eso lo elevamos al Ministerio. Y bueno, me parece que tomaron muchas de esas cuestiones, pero sin hacer ningún tipo de reelaboración. Recuerdo una materia audiovisual, una materia de arte. Yo proponía, por ejemplo, algunas cuestiones de arte moderno, y en la materia que ellos plantean colocan toda la historia del arte. Entonces me parece que muchos de esos contenidos objetivos quedaron incoherentes, no lógicos, digamos, en algunas materias. Cambiaron algunas de las materias de años. De todas maneras, me parece que fue una experiencia interesante haber participado, pero bueno, a mí me queda como un sabor amargo, quizás por estas cuestiones del copy-paste, ¿no? De todas maneras, me parece que María Isabel hizo un enorme esfuerzo para que nosotros participáramos como instituto en la creación del nuevo plan. Eso me parece que es interesante, demuestra lo que a ella le gusta, le interesa la carrera, ¿no? Pero bueno, los institutos terciarios no tenemos plena autonomía en muchas cuestiones, y el cambio de planes es una de ellas, ¿no? Y vemos que quizás sí hubo un intento de generar un plan de estudios, que tenga que ver con el contexto local, pero quizás hay algunas modalidades o propuestas, ¿no?, en términos de exigencias de criterios evaluativos y demás, que no condicen con un conocimiento real ni de los medios locales, ni de los recursos humanos, ni del tipo de alumnos que encontramos en la provincia. Por lo menos nuestra experiencia acá en la zona Zárate, Campana, Escobar, Pilar, este instituto vienen varios alumnos de distintas zonas aledañas, digamos, ¿no?
me parece que en este sentido el título queda trunco, ¿no? Originalmente, como dije antes, era Tecnicatura en Comunicación Social para el Desarrollo Local. Y finalmente esto de lo local fue sacado del título. A mí me parece que tiene que ver con esta cuestión de que cada instituto no pudiera, digamos, poner en su currículum, ¿no? en la currícula del plan de estudios, digamos, aquellas materias o aquella orientación que tuvieran más en cuenta las necesidades laborales, comunitarias de la carrera, ¿no? Bueno, el edificio está bastante deteriorado por una cuestión de antigüedad y por una cuestión presupuestaria. Si bien fue concebido para una escuela secundaria en 1917, la población de acá, de la cantidad de materias y de carreras que se empezaron a incorporar, hicieron que no dé abasto con el espacio. Como es un edificio declarado patrimonio histórico, tampoco se pueden agregar aulas, no se puede agregar, digamos, o construcciones como un bar, una cantina, una fotocopiadora. Entonces, los pocos espacios que nos quedan como aulas terminan siendo insuficientes. Uno termina dando clases en el pasillo o combinando con algún otro profesor si necesitas un pizarrón o si necesitas una computadora o si necesitas 10 bancos o 12. A mí me pasa, por ejemplo, de tener cursos en donde tengo un montón de alumnos en un espacio diminuto donde no entramos y entre 3 comparten una mesa y no pueden escribir, están incómodos. También me pasa tener pocos alumnos pero no tener un aula y estar dando clases en algo precario que se armó en un pasillo del instituto, en donde a la noche la luz se nos prende y se nos apaga cada rato, no tenemos techo, entonces sentimos el ruido de las otras aulas, de los otros alumnos, y así no se puede dar clase. Entonces, bueno, por un lado, bárbaro, que sea digamos, el terciario para todos, pero el espacio, la infraestructura no está preparada para recibir esa cantidad de alumnos. Si bien hay una política de mayor inclusión en la escuela, de mayor obligatoriedad, de incremento de la obligatoriedad, esto es acompañado por un gran deterioro de las escuelas públicas, desde lo edilicio, por un lado, porque el presupuesto educativo se va destinando en mayores proporciones a lo que es el pago de salario docente y en menor proporción a lo que es el sostenimiento de las instituciones y además la no construcción de nuevas instituciones en la medida que eso se requiere. Y bueno, y eso se ve. No está bueno tomar finales en el patio, no es lo mismo para el pobre alumno que está sentado, que pasan otros alumnos que van, que vienen, que le dicen el ruido. No es un ámbito adecuado para tomar un final, pero ese día créanme que no había otro lugar en el instituto donde nos pudiéramos sentar a tomar un final. Tenemos tantos alumnos que es un juego de ajedrez tratar de armar las aulas, cómo funcionan. Nosotros siempre tenemos las mismas aulas, como decimos, no hay más, pero ya tenemos un anexo en la noche, que es la Escuela 1. Nosotros tenemos un convenio de edificio compartido y ya tenemos una carrera funcionando allí y seguramente va a haber más de una. El problema es que este edificio es de 1917 y con recursos escasos como uno lo ve, es muy complicado mantenerlo.
Por el otro lado, está el tema de la matrícula del instituto, que es muy amplia, y con el agregado de aquellos cursos que aparecen, por ejemplo, los fines de semana, donde somos, no sé, 10.000, y específicamente Comunicación Social ha terminado dando clase en una mesa que está al costado de la escalera, o en un cuartito arriba que si uno es claustrofóbico seguramente va a tener un ataque. Y me da la sensación que ese tema de capacidad por ahí no se le está dando prioridad a quienes somos alumnos regulares del instituto. Y de pronto sí a aquellos que, por ejemplo, los sábados ocupan el aula principal. Acá en el instituto por ahí somos muchos, a veces nos encontramos con una superposición de horarios o de gente para ocupar las aulas, el espacio termina siendo reducido, lo que hablábamos hoy del tema de los medios tecnológicos, si se quiere, ahora se está avanzando un poco, el edificio también es antiguo, necesita alguna remodelación, reparación, pero bueno, esto es por ahí lo que chocamos, ¿no? Cuando alguien va a plantear esto y dice, bueno, falta presupuesto, o no tenemos todavía, o hay que gestionarlo. Y terminamos cruzándonos a la ESO o al Plaza, que decimos que es la extensión del instituto. El Plaza es la extensión del instituto porque no tenemos acá una sala de profesores donde nos podremos sentar. Y otra de las cuestiones que creo que sería muy necesario y que a mí me encantaría sería una sala de proyecciones o una sala de audiovisuales. Realmente trabajamos todos los años. En el 2005, creo, ya no recuerdo bien, si 2005 o 2004, realmente conseguí un buen dinero, que fue cuando se hicieron de nuevo todos los techos, los cielos rasos del piso de abajo que se caían. Hubo realmente una súper remodelación en cuanto a lo que ya estaba como para cuidarlo. A partir de ahí no pude conseguir más dinero así grande. Siempre estamos con los préstamos pequeños que nos hace la Dirección General de Escuela a través del Consejo Escolar, y mucho de la cooperadora, que pone dinero para arreglar todo lo demás, porque realmente acá si quien realmente se preocupa por el mantenimiento del edificio es la cooperadora. También lo hacen los alumnos del centro de estudiantes, que tienen una comisión, y dentro de la comisión un espacio específico para infraestructura, y algunos profesores también colaboran con nosotros, pero realmente acá, siendo el edificio que es, se necesitaría mucho dinero para poder simplemente pintar o limpiar la parte de afuera, ¿no? El instituto sí está deteriorado, es una casa muy vieja que antes no era instituto, pero bueno, tenemos instituto. Eso permite que tenga carreras en los 3 turnos, que tenga carreras los días sábados, e implica un nivel de pertenencia muy importante, ¿no? Pero muchas instituciones terciarias funcionan en edificios que se comparten con otras instituciones de nivel primario o de nivel secundario. Eso implica, qué sé yo, estar dando clases con cartelitos pegados en las paredes que dicen la letra A, la letra B, la letra C, o dibujitos o cosas que pertenecen a otro nivel educativo, y eso no son detalles menores porque hacen a un contexto, hacen a un ámbito. Yo creo que lo edilicio no es un detalle menor porque implica la importancia que se le da a ese sujeto que es destinatario de la educación, ¿no? Que eso se lo hace sentir muy bien a una persona en el nivel privado, ¿no? A una persona que estudia en un nivel privado, en una institución donde haya muchos recursos, se le hace sentir que, bueno, que es importante, que tiene un espacio que está bien, qué sé yo, pintado, bien arreglado, que tiene toda la infraestructura, que tiene todos los recursos que necesita para estudiar, ¿sí? Pero también desde una perspectiva de considerarlo un consumidor. Yo vine en las vacaciones a rendir una materia y había olor a barniz, no sé qué era, estaba más lindo. Se ha modificado quizás este último tiempo, pero yo ya este es el 3er año que estoy acá y la verdad es que está bastante deteriorado. Ya sea por las luces, en las condiciones que se encuentran en los pasillos, las aulas, los profesores no trabajan en buenas condiciones. Me parece que lo que pasa acá es que uno como que ya se acostumbró a
a que esto sea así y como que nadie dice nada. Todos caminamos y miramos y decimos, ay, el techo parece que se cae, pero me da culpa, nunca dije nada. Y quizás tendríamos que hacer un plan nosotros, o sea, los estudiantes y los profesores también, ¿por qué no?, para tratar de levantar un poquito el instituto, que es el lugar donde venimos todos los días a estudiar, ¿no? Ahora hace poquito pintaron las paredes, creo que los techos también, pero no sé, las puertas no tienen picaporte, hay salones grandes separados por una madera o por una puerta, y si hay una clase en el otro salón, al mismo tiempo es como que no se escucha, hay que hacer un esfuerzo grande. Estamos luchando por un proyecto de infraestructura que ya estamos pergeneando, es un primer esbozo, pero la idea es que se va a hacer una construcción que permita derivar toda la parte administrativa a otro lugar dentro del predio del instituto, por supuesto, para que los otros lugares queden para que el profesor pueda recuperar su sala de profesores y para que podamos recuperar aulas. Incluso la biblioteca se mudaría de lugar. Y esto permitiría una mayor utilización de los espacios existentes. Y este es un proyecto en el que estamos trabajando con la gente de la Dirección de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, con el asesoramiento también de la gente del municipio de Obras Públicas. En este momento los alumnos pagan 12 pesos y una cuota de inscripción, y los profesores pagan 15 pesos por mes. Hay gente que considera que no lo debe hacer, que es el Estado el que lo debe hacer, nosotros respetamos la opinión de todos. Si me preguntás si está bien y vos decís no está bien porque supuestamente tiene que haber un Estado que se tiene que encargar de eso. Pero ante este vacío que no le da nada a la educación pública a la provincia, no queda otra que Cooperadora. Pero está en cada institución, me parece a mí, administrar bien esa plata, controlar bien a dónde va y recaudar, bueno, de diferentes maneras. Sí, nosotros consideramos que la educación es pública y tiene que ser 100% subvencionada por el Estado. Por eso no estamos a favor primero de que los alumnos que vengan a estudiar al terciario paguen para rendir los exámenes o para pagar las fotocopias. Creemos que no es necesario. Es una cuestión ideológica del centro que considera que todo debe ser gratuito, en cuestión digamos, de enseñanza en este nivel. Y nosotros estamos de acuerdo. Debería ser así, pero no lo es. Nosotros tenemos que darle sillas, tenemos que darle luz, tenemos que darle baños, tenemos que darle fotocopias, tenemos que darle materiales, biblioteca, tenemos que anotarlos en un papel, tenemos que hacer los títulos, que lo hacemos nosotros. Y eso, si nosotros no lo proveemos, el Estado, van a pasar años hasta que vos obtengas tu título. El aporte de la cooperadora y el apoyo de la cooperadora es fundamental. Por supuesto que a nadie se lo deja de inscribir porque no pague, pero la cooperadora paga los elementos de limpieza, las tizas, los papeles de la impresora, los arreglos de las luces, los arreglos de los calefactores, los arreglos de las pérdidas, de las goteras, de cuestiones eléctricas. En un sentido vienen a rellenar esos problemas que el Estado deja vacío, ¿no? Con la compra de un vidrio, la compra de un borrador, de las tizas. Nosotros consideramos que para eso tenemos que luchar por una educación pública, laica y gratuita. Y es cierto, nosotros cobramos por inscribirse a materias, pero no lo hace el alumno que está al día con Cooperadora. Y no todos pagan, porque tampoco es obligatorio esto, El alumno que no tiene los 2 pesos para anotarse la materia, no lo paga y nadie lo deja de anotar por eso. Es decir, jamás fue la política de la institución eso. Nunca me sentí obligada, a veces pagaba, a veces no pagaba, pero en general nunca se impuso nada. O para inscripciones de materias, no, yo no tuve problema. Cuando uno ingresa, no sé, mis compañeros, se exige un monto de dinero. Me parece que no es el modo cuando uno se inscribe. Creo que la cooperadora hay que pagarla porque en definitiva consigue cosas que son para nosotros, pero no me parece el modo cuando uno se viene a anotar, porque es como bastante chocante entrar a una institución pública que ya te estén exigiendo dinero
me parece que uno cuando comienza la cursada, bueno, puede pasar a la de cooperadora y bueno, hablar, pero bueno, son manejos de la institución. Uno de los problemas que tiene la educación acá en nuestra provincia de Buenos Aires es el ingreso de alumnos como docentes, alumnos que con el 50%, en el mejor de los casos, porque tenemos muchos alumnos que con el 25% de la carrera entran por el estado de emergencia. Incluso hace 2 años en Zárate y acá en Campana salió un comunicado donde se permitía que para dar clases, suplencias cortas en escuelas primarias, solamente alcanzaba con el título secundario. Que una persona con 25% de materias, incluso te digo, 50%, la mitad de la carrera hecha, yo no sé si está en condiciones, porque le faltan contenidos disciplinares, porque no tiene el espacio de la práctica, no sé si está en condiciones de afrontar las realidades que tenemos hoy en la escuela. En mi caso, por el momento no me siento preparada todavía como para poder empezar a dar clases. Hay alumnos que sí uno se da cuenta ya desde el principio que tienen esa, no sé si llamarlo vocación, pero que tienen ese espíritu que ya pueden enfrentarlo y que tienen muchos conocimientos, y hay otros que todavía no. Entonces yo me pregunto cómo este alumno que no sabe qué es una planificación, qué es el diseño curricular y cómo está organizado, están dando clase. Creo que tiene que ver con la responsabilidad del estudiante y con la seriedad con la que tomen las materias que cursan. Los alumnos tienen la posibilidad de tener una relación con el espacio de la práctica, por lo menos desde la institución, desde el primer año. Tomar horas con un 50%, aunque sea en una escuela, es como ya comenzar a integrarse en lo que va a ser el ambiente en el que nos vamos a manejar. Yo creo que si bien la demanda y la necesidad de maestros es muy importante, las personas que van a estar a cargo de un aula tendrían que tener como mínimo el 75% de las materias aprobadas, acreditadas, diríamos ahora. Si los alumnos son responsables, toman con seriedad la carrera y realmente pueden ir cumpliendo con estas que se exigen como mínimo para el ingreso, y su actitud es positiva ante el aprendizaje, hasta desde los profesores que los puedan orientar en las escuelas, creo que no es tan grande la dificultad, pero depende de cada uno. Porque la excusa es, a mi sistema me permite. Ahora, vos sos un adulto responsable aunque tengas 20 años. Y tenés que saber, con lo que estudiaste, si estás en condiciones de hacer frente a un 4º año, a un 5º año, con contenidos que nunca estudiaste en el instituto. Está bien, uno lo puede estudiar por su cuenta, pero no es lo mismo. Me parece que perjudica muchísimo a los alumnos que reciben a ese profesor, que en realidad todavía no es profesor, o maestro, que todavía no es maestro, porque viene con mucha falencia, todavía no ha terminado o está recién en la mitad de la carrera. Entonces, eso trae consecuencias negativas para los chicos que aprenden y también para ellos mismos, porque muchas veces se creen que porque ya están dando clases ya saben todo, o se cierran a algunas críticas que se les hacen. Y la realidad es que es una fuente de trabajo y que hay mucha demanda de parte del sistema. O sea, no porque falten docentes, sino porque la forma de trabajo del docente en la provincia de Buenos Aires permite que haya muchas horas libres que cubrir, en segundo lugar, el estudiante, el que está estudiando, necesita también tener un apoyo económico, sobre todo en este tipo de carreras, donde muchas veces, no hablo por todos los casos, pero en muchos casos se elige una carrera como docente por la salida laboral que tiene, justamente. Una maestra en prácticas iba a contar que nos dijo el otro día: chicas, anótense para los cargos que hay disponibles, porque faltan muchos. Y por ahí pueden agarrar una suplencia de 2 o 3 días y se hacen buena plata y bueno, y los chicos no quedan tan solos.
yo digo, tenés que tener una preparación, o sea, tenés que manejar contenidos y tenés que saber lo que estás haciendo, porque si no es una irresponsabilidad pararte delante de un aula sin saber. Pero no juzgo al chico que por necesidad lo hace, porque la realidad es que la necesidad está y que la demanda está también, porque los chicos van, se anotan y las horas están y las horas se cubren. O sea que hay por ahí hay dos aristas del problema, no solamente los chicos que, entre comillas, irresponsablemente quieren trabajar, sino también un sistema que demanda de esa mano de obra. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en la carrera que traía desde mi casa la videocasetera, el trípode, hasta la zapatilla, los adaptadores, ¿no? Traía mi videocasetera cuando ya el mercado estaba absolutamente poblado de DVDs, ¿no? Pero bueno, todavía no teníamos DVD aquí. Y bueno, se hacía bastante difícil, yo vivía a 5 cuadras, pero bueno, había que venir con esas cuestiones, ¿no? La cantidad de recursos que tiene la institución en la sala de informática es la correcta para un curso. Lo que no tienen las PC es la actualización en cuanto a procesadores y a memoria. Esto lo que hace es dificultar el uso de los programas porque requieren muchos recursos internos de la PC. O sea, tiene que tener determinada velocidad para soportar los programas que se usan, como por ejemplo el CorelDRAW, que es uno de los que yo uso. El año pasado, cuando ingresé al instituto, me encontré con que la biblioteca tiene computadoras excelentes, no así la sala informática. La sala informática tiene un nivel un poco más lento de computadoras, internet anda muy trabado. Nosotros cuando teníamos que hacer trabajos y buscar nos costaba un montón. Hay veces que los trabajos teníamos que traer nuestros propios dispositivos de almacenamiento porque no los podíamos subir a un mail. Nosotros, por ejemplo, para trabajar en la clase de música, bueno, hoy no pudimos ver las cosas bien porque no teníamos las netbooks. Tenemos que pedirlas al instituto y bueno, a veces están, a veces no. Lo mismo que en la clase de arte, por ahí el cañón no está, tenemos que pedirlo, con horarios, días, qué sé yo. Por ahí justo la pedimos y alguien lo pidió antes y por ahí pasan esas cosas. Es decir, la carrera nuestra fundamentalmente que está apoyada en los recursos técnicos y es un poco la buena voluntad de los profesores y lo que puedan aportar los profesores. Después el resto, como que todo está en pañales, como que uno escucha los proyectos, las buenas intenciones, pero hasta el momento es nada más que eso. Y básicamente el profesor nos llevaba a la radio donde él trabaja, que él es director. Igual estuvimos visitando varias radios de Campana, pero donde más practicábamos era la radio donde el profesor es director. Como que nos faltaría la radio en el instituto. Claro, bueno, en realidad se facilitó porque como yo soy el director de una radio de FM Santa María, bueno, digamos que con mi cátedra y los alumnos, y además de estar cerca del instituto, podíamos dividirnos algún tiempo la parte básica teórica y después ir a practicar a la radio. Uno de los años tuvimos la posibilidad también de hacer algunos micros que después salieron en otras radios del Gran Buenos Aires, no de acá. Pero bueno, nunca llegando a estar en vivo directamente, ¿no? Bibliografía, nosotros no contamos con tanta bibliografía. Nuestra biblioteca es un poco... No tenemos tanto material, me parece. Con respecto a, sala de computación, tenemos programas, se pueden utilizar las computadoras. Yo, los años anteriores lo estuve usando, pero nosotros agregamos los programas que por ahí faltaban. La materia que yo dicto es una materia para la que no hay demasiada bibliografía disponible, ni siquiera en las librerías, y por lo tanto en la biblioteca del instituto no están los libros que podríamos llegar a usar y tampoco lo pretendo, pues son libros demasiado caros y que incluso están constantemente cambiando e incluso ahora no sabemos si ni siquiera van a poder entrar al país. Mira, administrativamente es bastante complejo el asunto porque uno para utilizar libros y demás cosas tiene que ser socio. Está bien, dentro de lo que es el manejo de la biblioteca está bien, pero yo creo que si uno es alumno y quiere consultar un libro y no lo dejan porque no es socio, me parece que ahí hay algo que no va.
no está bien. Pero bueno, son los manejos que tiene la biblioteca. Y en cuanto a actualización, vos tenés por un lado una sala de computación, accedés a internet, todo, pero los libros están bastante desactualizados y la mayoría son donaciones, digamos. Sí, la biblioteca que tenemos creo que es una biblioteca bastante completa en lo que respecta a lo pedagógico. Pero lo que falta, es cierto, es material específico de las carreras técnicas, por ejemplo, bueno, para comunicación. En una oportunidad nos pidieron que hiciéramos una lista, pero en realidad esos libros que pedimos no llegaron, porque yo le he mandado a los chicos en alguna oportunidad a buscar un par de libros que yo había puesto en esa lista y esos libros no están en la biblioteca. Entonces, bueno, no sé qué pasó con eso, quedó en el camino. Y a mí se me ocurre que un buen equipamiento técnico también sería un buen sustento para el entusiasmo de los que recién empiezan, ¿no? De los que entran a la carrera asomándose a ver de qué se trata y qué es lo que puede llegar a pasar. No es fácil realizar un documental con escasos recursos materiales y tecnológicos. No haber podido incidir en las condiciones lumínicas y sonoras bajo las cuales se realizaron las filmaciones afecta sin duda la calidad. Algunas imágenes no fueron registradas con un foco perfecto y unas pocas salieron quemadas por un fuerte e inmanejable contraluz. Filmamos sin fotómetro, sin luz artificial y sin filtros para controlar la luz. Al sonido no lo captamos con un corbatero inalámbrico, sino con un micrófono de PC. Tampoco contamos con un monitor para chequear el encuadre. El trabajo de edición es una tarea ardua, compleja, minuciosa. A medida que trabajamos con los chicos de comunicación y vamos armando los discursos de los distintos bloques, luego de horas y horas de trabajo, de conversaciones, de discusiones, de apreciaciones, sentimos que estamos realizando un trabajo digno. Ya mostraremos cómo trabajamos y cómo nos divertimos. 30 horas de filmación, muchos temas, cómo organizarlos, qué seleccionar, hacer 2 partes, 4, 3, editar. Elaborar un discurso posible por bloque, por parte y en general. Con qué tono, con qué estética, con qué criterios de montaje. Complementación y contraposición de pensamientos. Construcción de pequeñas dimensiones polémicas respecto de algunos temas. Voz en off o documental subjetivo con el cuerpo en primer plano. 76 entrevistas, 76 voces, 76 opiniones. Todavía hay mucho por escuchar. Se respira política permanentemente, estudies historia o estudies psicopedagogía. Creemos que en cualquiera de los turnos puede haber estudiantes comprometidos con la realidad social y con el centro de estudiantes. Concientizar a los estudiantes que nos tenemos que hacer sujeto de nuestra propia realidad. La relación relato-nación no es un invento kirchnerista. Macri se presenta a sí mismo como el representante de las grandes corporaciones. Bueno, lo que dijo la Presidente con respecto a que los docentes trabajamos 4 horas, tenemos 3 meses de vacaciones, ¿de qué nos quejamos? Muchos docentes se rinden y sostienen que ya no se puede hacer nada, que todo está perdido, y yo creo que no es así.